Vamos a dedicar una serie de podcasts a conversar con Ricardo Stern, a quien ya conocerán por haber participado en un debate de este canal y también en unos cuantos de Libertad y lo que surja, junto a un servidor. La idea es, en principio, hablar de política, ideología, filosofía y religión. Pero en esta primera entrega, como ya habrán visto por el título, dejaremos en principio la religión un poco de lado. En su libro La razón ardiente, Ricardo divide las ideas políticas en dos grandes grupos, moderadas y extremistas, identificando a las primeras con la derecha y a las segundas con la izquierda. Yo en principio no comparto esta clasificación, ya que considero que las ideas liberales, socialistas o conservadoras no dejan de serlo por adoptar posturas más moderadas o menos. O dicho de otra manera, que el radicalismo con que se defiendan no modifica su naturaleza o esencia, entre comillas. Sin embargo, sí estoy de acuerdo en que todos los extremismos acostumbran a compartir algunos tics, como son el dogmatismo, el sectarismo y el reduccionismo. Podríamos consensuar, por tanto, al menos provisionalmente, que existen dos ejes cuando se trata de clasificar las ideas políticas. El uno indicaría el tipo de modelo, socialista, liberal, mixto, y el otro el grado de extremismo con que se defiende tal modelo. También creo que coincidiremos en la aseveración de que los moderados tienden a entenderse entre sí, mientras que los radicales más bien tienden a enfrentarse a muerte, de manera literal o metafórica. Pero claro, aquí surge el primer problema, porque también tanto Ricardo como yo identificamos al liberalismo con la moderación en el sentido de humildad y apertura, por lo que nos inclinamos a juzgar a su vertiente extremista como una postura contradictoria. Yo sé que para muchos las ideas liberales simplemente consisten en defender principios individualistas y voluntaristas, en el sentido de voluntariedad, no de divinización de la voluntad, al estilo nietzscheano. Y desde luego que estos principios son la base del liberalismo, pero también lo es por otro lado la actitud escéptica o socrática, por lo que un liberal que defiende aquel individualismo y voluntarismo de manera dogmática, intransigente y soberbia, es poco menos que un totalitario de apariencia abierta y tolerante. Ese tipo de liberal que se opone por defecto a todo lo que salga de su ideal purista, cree estar defendiendo la libertad, pero más bien está defendiendo a una secta religiosa o a un club endogámico de ácratas, hippies o nihilistas. Y es que esa intransigencia... Esa intransigencia y ese purismo le impiden salir al mundo real y entenderse con las personas reales. Y así, en vez de promover ideas liberales que puedan ir transformando el panorama social y político, permanece encerrado en su club, comunicándose únicamente con otros frikis como él, y de esta forma es difícil que alguien le tome en serio y le tenga en cuenta. Bueno, pues una vez hecha la presentación, saludamos a Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, equidistante desde México. Aquí, un día hermoso, por cierto, muy soleado. Aquí no, aquí está bastante nubladillo. Bueno, hemos tenido algunos problemas técnicos antes de comenzar, pero bueno, ya parece que están solventados. Así que bueno, ¿qué dirías tú para introducir tras haber oído esta presentación que he hecho? Primero que yo sigo sosteniendo mi clasificación entre moderados y radicales. Yo veo en cualquier tipo de radical, veo los mismos rasgos, que no es que necesariamente sean idénticos, no es que necesariamente defiendan lo mismo, pero me parece que predomina la semejanza con otros radicales y que las diferencias que puedan tener son menores. Un radical puede haberse originado quizá, digamos, primero del lado conservador, pero justamente yo sí creo que cambia la esencia al radicalizarse, porque el conservadurismo, precisamente para ser conservadurismo, debe ser moderado. Es la esencia misma. Que por cierto, el reaccionarismo no. Por eso es que para mí no es lo mismo reaccionario que conservador. El reaccionario sí está en su naturaleza ser radical. Y entonces, en todo caso, habría que analizar si en verdad un reaccionario radical se parece a un socialista radical, ¿no? Esa podría yo aceptar que son diferentes, requiere más análisis, pero un conservador propiamente
si se radicaliza, se va a empezar a parecer cada vez más a un jacobino. Podrían tener diferencias de matiz, pero como acabo de decir, esas diferencias me parecen menores en comparación con las semejanzas. Te voy a dar un ejemplo. Pensemos en el origen de la derecha. Hasta la palabra de izquierda y derecha, como tú sabes, son una coincidencia que se les diga así. No hay ninguna razón por la cual realmente tenga que ser izquierda y derecha. La única razón es que así se sentaban en la Convención Francesa. Los girondinos eran la derecha. Y los jacobinos eran la izquierda. Creo que sí que, si vamos, claro que las definiciones pueden cambiar con el tiempo, pero no veo grandes motivos para hacerlo. Creo que es muy ilustrativo lo que eran los girondinos y los jacobinos, ¿no? En ese sentido, la derecha no puede ser identificada con el tradicionalismo o el reaccionarismo porque tanto derecha como izquierda son liberales en su origen. Los jacobinos son también liberales, en el sentido de que también se oponen a las monarquías absolutas, al rey, están a favor de los derechos del hombre, de la igualdad, y estos son valores originalmente liberales. Aunque analizando más a fondo a los jacobinos, vemos que son más pseudo-liberales, porque al final tienden al centralismo, a un gobierno central fuerte, y a una igualdad que es, podríamos decir, proto-socialista, o sea, obviamente la tradición socialista del siglo XIX, o sea, concretamente el marxismo, surge pues es una continuación del jacobinismo, ¿no? El jacobinismo es radical. Los girondinos también eran radicales, por cierto, pero mucho menos, ¿no? O sea, eran radicales solamente en el sentido, pues en la Revolución Francesa podemos distinguir etapas, y mientras más radicales eran, más avanzaban la etapa, incluso dentro de los propios jacobinos había grados. Danton era un jacobino y Robespierre era otro jacobino, y eran enemigos a muerte, vamos, literalmente a muerte, tan así que Robespierre mandó ejecutar a Danton, y siendo del mismo bando, ¿no? Entonces, la primera fase de la Revolución Francesa es la que condujo Lafayette, y quizá era la más prudente, quizá hasta ahí era donde tenía que haber llegado la Revolución Francesa, y que fue hasta poder conseguir una constitución. Eso era lo único que quería Lafayette. Y lo lograron con bastante facilidad. Luis XVI, no sé si de buena gana, pero accedió con relativa facilidad a una constitución, la firmó, se ponía en su sombrero la bandera tricolor, que era la bandera de la revolución. Se sumó el propio Luis XVI a la revolución, eso normalmente nadie lo sabe, y lo hizo bastante pronto. Y Lafayette consideró que ahí tenía que retirarse. Una vez obtenida la Constitución, no consideraba que había que destituir, mucho menos ejecutar al rey. Pero una vez que se retira Lafayette, unos más radicales que él toman el control, concretamente Danton, y tanto los girondinos como los jacobinos votan por la ejecución de Luis XVI, ambos. Eso quiere decir que los jacobinos eran pues un grado más radicales que Lafayette, y sí querían una república, que pensamos que pues era radical en esa época querer una república cuando había una monarquía tan antigua y tan establecida. Y en ese sentido también son revolucionarios. O sea, el liberalismo sí es revolucionario,
y sí tiene ese lado revolucionario que incluye cierta violencia. Obviamente es violento ejecutar a una persona, sobre todo que pues, no cometió un delito, simplemente era un rey. Y que además no era necesario, podían solamente destituirlo. Entonces girondinos y jacobinos van juntos en la ejecución del rey, pero inmediatamente después de conseguir eso se separan, porque para los jacobinos ya eso era todo lo que querían, ¿no? Que se estableciera una república liberal, democrática, federalista, esa palabra es clave para entender izquierda y derecha, es federalismo versus centralismo, y esto es clave porque el federalismo es mucho más orientado también al individualismo, a dividir el territorio en pequeñas regiones, digamos semi-soberanas, y unidas en un pacto federal, como en Estados Unidos, como es en México, como es Suiza. Mientras que en un gobierno central son provincias que están totalmente sujetas al poder central, y ese era el modelo jacobino. Entonces la primera gran diferencia es esta, el federalismo y el centralismo. Pero de fondo, detrás de esto hay toda una diferente concepción entre ambos bandos. Y esa diferencia de concepción para mí sigue siendo válida hoy para definir la izquierda y la derecha. Perdón si ya me alargué, pero termino esto y ya dices lo que tú quieras. Y después podemos continuar con esto mismo. El modelo, esto es clave, hay que entenderlo, el modelo de los girondinos a seguir era Estados Unidos y Suiza. Ellos querían que Francia funcionara igual que Estados Unidos y Suiza. Es decir, un Estado federal, republicano, democrático, liberal, tendiente al individualismo y al libre mercado. Y el modelo jacobino era lo opuesto, era un gobierno fuerte, central y con un fuerte elemento ya místico. Esto es muy importante. Recordemos que eran masones, que tenían, bueno, un masón dirá de que de ninguna manera es una religión la masonería, yo creo que sí, es una religión gnóstica y tiene fuertes elementos místicos. Que es simplemente la ilustración, pues eso es la luz, ¿no? Eso es de origen religioso, ¿no? Es una concepción mística. La luz, las tinieblas, un parteaguas absoluto entre el orden antiguo, medieval, oscuro, el oscurantismo y la gran era de la luz, la iluminación. Así es. Son mucho más maniqueos los jacobinos, ¿no? Y son mucho más prácticos los girondinos, a pesar de que llegaron juntos hasta la ejecución del rey. Y como decía, dentro del propio partido jacobino había grados y Danton era mucho más práctico, más conciliador, más moderado, pero fue tomando el control primero Marat, que era un violento radical, era un Hugo Chávez, ¿no? De la época, y Marat fue el que empezó a perseguir y a proponer la ejecución de los girondinos, porque eran moderados. En ese tiempo el lema jacobino era «Les modérés sont les ennemis de la République». Los moderados son los enemigos de la República. ¿Sí? El gran enemigo de un buen jacobino era cualquier moderado. Y había que literalmente ejecutarlos, cortarles la cabeza, porque solo estorbaban para la revolución. Y así nace, esa es la izquierda. Literalmente los jacobinos se sentaban a la izquierda y de ahí viene el término izquierda. Y toda la tradición de la izquierda nace de ahí. Los moderados son los enemigos de la República. Todo esto era nada más para decir que los girondinos son de alguna manera, así como eran la derecha en ese tiempo, siguen siendo la derecha, liberales y moderados o relativamente moderados. Si se radicaliza un girondino o un derechista,
deja de ser derechista. Si quieres, de eso hablamos después, se nos quedamos ahí. Si tú quieres comentar algo, yo hasta acá llego en esta intervención y solamente hay que recordar continuar en eso. O sea, un derechista que se radicaliza pierde su esencia. Ujú. Vale, sí, has comentado mogollón de cosas. A mí me está acordando de que cuando Bastos hablaba de los girondinos, que decía que, la verdad es que me sonó raro, pero él decía que eran los girondinos más que los jacobinos los que tenían la idea de obligar a la gente a ser libre, tal como decía Rousseau en el contrato social. O sea, que eran los girondinos y los que más, al menos en un comienzo, que eran los girondinos los más partidarios de invadir otros países para imponer la Revolución Francesa. Es decir, en palabras de Rousseau, obligarles a ser libres. Y bueno, y sobre... que no sé hasta qué punto, bueno, lo decía Bastos, suele documentarse muy bien. Así que supongo que sería así. Supongo que no será... Suele documentarse y claro, no digo que sean como perfectos los girondinos y tenían Sí, sus esa idea, cosas. por eso que eso es bastante perverso, esa idea de obligar a la gente a ser libre, de invadir incluso otros países para imponer la revolución, pues eso Lo, les hace lo parecer más curioso es radicales, que incluso... lo curioso es que el propio Bastos es un girondino en muchos sentidos. Y Sí, él es independentista y federalista y sí, hasta para él cada individuo debería ser un país, casi casi. sí, sí, Los las girondinos tienden a obsesiones. eso sin llegar a ese extremo, obviamente, pero Sí, tienden, por eso son federalistas, porque prefieren unidades pequeñas, ¿no? sí, sí. Claro, pero sí, en el sentido, si los girondinos eran más partidarios de ya entrar en la soberanía de otros países para imponer la revolución, en ese sentido eran más radicales que los jacobinos, en ese sentido. Claro, es... pero ya te digo, que Pero no simplemente, como es hablo de oídas, hablo simplemente de algo que dijo Bastos y que se me claro. quedó y pues simplemente lo menciono. El punto es que aunque sea cierto eso, no es su rasgo principal, ¿no? Es Ya, alguna desviación por ahí o algo que algún girondino claro. propuso Sí, sí, puede en ser la que fuera... exaltación. Sí, sí, Pero puede el ser que sí. rasgo principal de los girondinos no es ese, ¿no? El rasgo principal es el federalismo, el tratar de crear en Francia una república basada en el modelo de Estados Unidos, de América, Sí, que a su vez ese modelo está basado en intelectuales franceses en gran parte, y el propio Lafayette sabemos que participó también en eso, pero el rasgo central de los girondinos es que querían copiar lo que se acababa de establecer unos años atrás, 10 años atrás, en Estados Unidos. claro. Yo creo que eso de trasplantar modelos de unos países a otros, yo creo que es de los errores más habituales y de los más desastrosos en la ciencia política. O sea, por ejemplo, Enrique Gersi, un jurista peruano, liberal también. Además, se lo recomiendo a todos los que vean este podcast, pues es un tipo muy interesante. Pues este tipo, Enrique Gersi, hablaba de cómo Bentham, el liberal más famoso de su época, bueno, mediados del siglo XIX, ¿no? Más o menos, supongo. Pues este tipo, Jeremy Bentham no es anterior. un poco anterior, sí, principios del siglo Jeremy XIX B es igual. del 18. Finales del XVIII, ¿no? Sí, Pues es sí, muy sí. No raro. recuerdo las fechas exactas, pero sí, Eh, recuerda que Bentham es el que diseñó toda la idea del panóptico. sí, 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 claro, claro. Sí, es famoso por eso, Y entre otras cosas. También fue uno así es, de los iniciadores de lo que hoy conocemos como animalismo. Es así un es. tipo curioso, un tipo curioso. Pues la verdad es que Está las fechas ahora me bailan, pero el caso es que Enrique García contaba eh, que Bentham escribió varias constituciones para países latinoamericanos, de ahí que me extrañe lo del siglo XVIII. Escribió constituciones, según decía, para países latinoamericanos sin haberlos visitado nunca, sin saber nada de ellos. O sea, ese es un mal de la ciencia política muy de esa época de las llamadas luces. Y claro, que es llevar la razón al extremo y pensar que no importa los valores y costumbres que haya en cada país, que
bueno, el positivismo jurídico, ¿no? Que si las leyes son estas, pues ya está. Pero claro, la cuestión es que por más que te empeñes, si haces unas leyes pensando en una sociedad como la anglosajona y las aplicas a una sociedad hispanoamericana, pues sencillamente no funciona porque es que hay otra cultura, otros valores, otras costumbres. Entonces, por la fuerza, lo que consigues es que eh, la gente sencillamente pues no, mientras pueda, no sigue las leyes. Y claro, cuando hay muchísima gente que no sigue las leyes, no puedes, por más que te empeñes, no puedes meterlos a todos en la cárcel. Por ejemplo, Enrique Gersi también hablaba del derecho de propiedad en Hispanoamérica. Decía, claro, no es como en el mundo anglosajón que está muy interiorizado el derecho de propiedad. En Hispanoamérica no, entonces, por más que se empeñen los políticos, la gente no respeta la propiedad. Y la verdad es que eso le honra el reconocerlo él como liberal, que en vez de cabrearse y decir, no, es que tienen que respetarla y tal, decía, no, es que si no se respeta, pues las cosas son como son. O sea, habrá que ir cambiando los valores y las costumbres poco a poco. Claro. Y bueno, y luego también sobre lo del... Estoy aquí dando unas pinceladas un poco caóticas, pero bueno, como has tocado muchos temas, se me ocurre también lo del federalismo, federaciones, confederaciones. Últimamente en España, bueno, ya hace años que está muy de moda por parte del PSOE o de Podemos, Izquierda Unida, de decir que la solución al problema territorial en España es crear una confederación tal. Claro, o sea, los Estados Unidos se crearon como una confederación porque antes eran 13 colonias. O sea, son unos estados que se unen. En Suiza, creo que también, o Holanda, creo que también funciona así. O sea, eran pequeños estados que deciden unirse. España también, por cierto, ¿eh? Sí, pero para en España el caso de España también. Claro, a eso iba, claro. En España lo que se une es la corona de Aragón y la corona de Castilla, pero bueno, y el reino de Navarra, o el reino de Asturias que se desapareció pronto. Andalucía. Pero la cuestión es que cuando se habla hoy en día, de crear una federación, o peor aún, una confederación en España, pues resulta algo artificial. Porque si la corona de Aragón y la corona de Castilla ya hace muchísimo tiempo que no existen, o sea, sería, en realidad, crear una confederación requeriría que nos separáramos en 17 estados, bueno, ya que están puestas las comunidades, pues venga, 17 estados, y luego juntarnos. Claro. O sea, es un poco absurdo, es un poco artificial. O sea, eso de... Sí, el modelo federal está muy bien, ¿vale? Está muy bien el modelo federal, pero cuando un país ya es unitario, ¿cómo creas a partir de ahí un federalismo? Perdón, de acuerdo. Pero ¿sabes qué es lo que es muy rescatable e interesante de esta división original entre derecha e izquierda de la Convención Francesa? Es que 220 y tantos años después, y creo que se puede seguir usando válidamente como distinción fundamental entre izquierda y derecha, vamos, sobre todo porque ya es inevitable, o sea, al final también es arbitrario, ¿por qué solo izquierda y derecha y tal, ¿no? Pero si nos vamos a ceñir a esos términos, si queremos ceñirnos, creo que sigue siendo válida la distinción original. ¿Y sabes cuál sigue siendo el gran eje que te dice quién es de derecha y cuál es de izquierda? El mismo que en ese tiempo. Y no es el federalismo, sino es la admiración a Estados Unidos o el odio a Estados Unidos. Así de sencillo. Hoy, en 2018, los opositores a Estados Unidos podrían ser la izquierda, incluso, o sea, vaya, aunque sean fascistas, porque para mí está clarísimo que los fascistas son de izquierda, o sean socialistas, o sea, o mejor dicho, marxistas, por donde quieras que venga la oposición hacia Estados Unidos, esa oposición te indica quién es la derecha y quién es la izquierda, o esa afición por Estados Unidos, las ganas de imitar a Estados Unidos son la derecha. Y sigue siendo la queja principal, no sé en otros lugares del mundo, pero por lo menos en Latinoamérica, la queja principal de la izquierda siempre es que nos vendemos a los yanquis, ¿no? Que aunque sea
falso, es total, de hecho es falso. ¿Quién se vende a los Yankees? Los Yankees, ¿qué nos quieren comprar? No quieren nada, ¿no? Somos un problema, ¿no? O sea, sería un problema para ellos estar dominando nuestros países y tal a cambio de muy poco, ¿no? Ya, pero Como pasó. sí que son un imperio. Sí que son un imperio. O sea, quiero decir, son una forma de imperio distinta a otras, porque los imperios no siempre son iguales. Pero, hombre, es un imperio, vamos a ver, es que no hay más que ver. Es algo objetivo. Las bases americanas, de hecho, es en lo que se basa el imperio estadounidense, que funciona a partir de bases en los países. O sea, hay bases en España, hay bases en Europa, hay bases en Japón, no sé si siguen estando, hay bases en Filipinas, hay bases estadounidenses en muchos lugares, son bases militares. O sea, es ahí donde creo que bastante objetivo decir si es un imperio, porque mira, está aquí, Sí, pero. porque apadrinó, bueno, el plan Marshall, Pero pero a de la ver. Unión Europea, o sea, es un imperio, ¿no? Sí, pero espera. Podemos decir que es mejor que otros imperios, que ahí me parece que dentro de los que hay hoy, pues seguramente yo prefiero desde luego formar parte del imperio estadounidense que de cualquier otro que ahora pueda haber por ahí. Pero que lo es, me parece que está claro, que no se puede negar. Yo lo veo así. Tiene rasgos imperiales, pero decir que es propiamente un imperio es un poco difícil. Bueno, No veo todas las características de un imperio, empezando porque no hay un emperador. O sea, claramente, aunque el presidente de Estados Unidos sea muy poderoso y sea una figura tan importante y tal, no es un emperador. Porque ningún imperio de la historia, o sea, Estados Unidos, si lo comparas con Roma, por ejemplo, sí, tiene rasgos, claro, que son parecidos al imperio romano, pero tiene más rasgos parecidos a la República Romana, y que era una república conservadora, porque finalmente es una república. Y el presidente no es un dictador. El emperador es la palabra antigua para dictador, ¿no? Casi es lo mismo. Un imperator, el que impera, pues es el que dicta. Claro, pero las bases están ahí, o sea, las bases militares están ahí. Pero son defensivas. Estados Unidos no invade territorios. La última vez que Estados Unidos invadió un territorio y se lo quedó fue en 1848 y fue México, ¿no? Y se quedó con la mitad de México. Ahí claramente eso fue una movida imperial. Sí. Y llegaron hasta la Ciudad de México y fue con toda la intención de quedarse en territorio. El último territorio añadido fue Alaska, si no me equivoco, en los 40, y fue comprado, no fue invadido, que yo no me sé bien la historia de Alaska, pero que yo sepa no fue una invasión. Hasta donde yo sé, la última invasión que Estados Unidos hizo para quedarse con un territorio fue en 1848, porque la invasión a Irak no fue por ese motivo, y de hecho ya no están ahí, y a Afganistán o a la que tú quieras. No es o sea, los imperios siempre son expansivos. Bueno, claro, pero tienden a ser apoyar. Sí, pero, o sea, no están ahí. Vamos a ver, deciden apoyar a una facción frente a otra. O sea, deciden apoyar a una facción contra otra en Irak, en Afganistán, en donde sea que haya intervenido militarmente. Sí. O sea, vamos a ver, sí, el Imperio Otomano también hacía eso, ¿eh? El Imperio Otomano también mantenía los poderes locales, o sea, y eso no quiere decir que no fuera un imperio. O sea, los imperios, de hecho, sí, la mayoría de los imperios siempre han hecho eso. O sea, si no ponían directamente a su gobernante, lo que hacían era apoyar a una de las facciones que había ahí en pugna y poner a ese como un subordinado suyo, digamos. Vamos a suponer que sí, está bien. Eso sería un tema interesante para dedicar todo a un otro podcast sobre si es un imperio o no. Sí, para mí tiene rasgos de imperio, eso no lo puedo negar. Y decir propiamente es un imperio, no lo sé, porque también tiene muchos rasgos de república liberal. Pero al final Estados Unidos es un símbolo. No importa en la práctica si es imperio, si no, si invaden esto, no importa. Al final Estados Unidos es un símbolo muy claro. Bueno, es potencia hegemónica, ¿no? O sea, potencia hegemónica. Bueno, representa muchas cosas. Potencia hegemónica representa democracia, capitalismo. Es que es otra, lo de expandir la democracia por el mundo. Ese ideal de los neocon que yo en el debate que hicimos sobre capitalismo ya lo califiqué de perro flautada, sin más. Claro. Eso de ir extendiendo la democracia por ahí. Bueno, es lo que decíamos de los girondinos
o lo que decíamos de Bentham, de creer que hay que el positivismo jurídico, que marcas unas leyes y por arte de magia transforma la sociedad. Pero las cosas no funcionan así, claro, en el mundo real. Claro, obviamente Estados Unidos fue fundado con ciertos principios en el siglo XVIII y muchas de esas cosas han cambiado y al punto de que hoy incluso es una socialdemocracia, ya tampoco se puede hablar de un capitalismo puro, ni No es mucho menos. socialdemocracia, pero sí, pero claro, sí, ha avanzado. Yo creo que sí, en esa dirección yo creo que sí lo es sí, y lo ha más que ha avanzado llegado de otra manera, pero y también se va moldando al espíritu de los tiempos. También en los 30, sí, pues era casi fascista. Y vamos, en los 50 era muy keynesiano. Y, sí. finalmente no escapa también de los movimientos que ocurren en el tiempo, pero yo me refiero a Estados Unidos como símbolo. Olvidé porque si queremos analizar Estados Unidos en la vida real es muy complejo y tendremos que ir década por década. ¿Cómo era Sí, Estados Unidos es que además es lo que has en dicho tú, tal que década? eso, es lo que has dicho tú, eso sería un tema para un debate específico sobre Estados Unidos y ya Así es. nos hemos acabado centrando aquí. Pero lo que sí creo que es un hecho es que es lo que digo, es un símbolo y hay gente que odia ese símbolo Ujú. y hay gente que ama ese símbolo. Sí, sí, por supuesto. Al final, cualquier postura política que tú busques vas a encontrar que o es pro-yankee o es anti-yankee, ¿no? Sí, sí. Eh, Claro. eh, y eso para mí sí, eso era la gran división en la Asamblea Francesa y para mí 220 años después sigue siendo la gran división y si te fijas todos los que son pro-yanquis tienden a ser moderados y los que odian Estados Unidos tienden a ser radicales, ¿no? Hay grados en ambos, pero esa es una tendencia que Claro. para mí está clara. Sí, sí. Y al final creo que eso, o sea, si hemos de usar la izquierda y la derecha, después de años de reflexionarlo, creo que esa es la mejor definición que he encontrado. Sí. Y van cuadrando las cosas con esta definición conforme pasa el tiempo, por eso es que la sigo sosteniendo. O sea, por ejemplo, Sí. cada vez está más de moda en Internet y demás decir que el fascismo es de izquierda. ¿Por qué está de moda? Porque lo es. Así, porque es un descubrimiento, un redescubrimiento que se está haciendo, porque en su época el fascismo, yo creo que todo el mundo sabía que era de izquierda, porque venía de la izquierda y el gran filósofo del fascismo es Giovanni Gentile, que era un filósofo de izquierda. Sí. Mussolini era un hombre de izquierda, Hitler era un hombre de izquierda. Y el rollo de que esa es la ultraderecha, que para mí es Sí, obviamente sí. una contradicción de términos, eso fue un invento posterior, ¿no? Sí, no, o sea, eso está claro, o sea, la genealogía está clarísima. O sea, eso, la palabra fascista tal como se usa hoy, y también ultraderecha, porque se entiende como sinónimo, eso viene de la propaganda de Stalin, que creo que empezó de hecho en la Guerra Claro. Civil Española. O sea, o sea, Stalin, yo como digo siempre, ha ganado más batallas después de muerto que el Cid. O sea, hace muchas décadas que murió Stalin, pero la gente sigue usando ese término fascista de la manera que él quería que se usara. Pero claro, o sea, el problema es que algo que era propaganda y que en esa época la mayoría sabía que era propaganda, ha pasado a convertirse en algo de sentido común, entre comillas. Entonces la gente lo usa sin saber que sus fines iniciales eran Claro, propagandísticos. Que era básicamente decir, claro, oye, hay que llamar fascista a todo el que no sea comunista. así es. Pero, sí, acabo. Con esto, bueno, Sí, no, que quería retomar lo de antes porque, claro, o sea, yo reconozco, por supuesto, que, como ya he dicho en la introducción, que los extremistas comparten unos cuantos tics, comparten ciertas características, pero claro, o sea, yo creo que es necesario, o sea, el eje que usas tú, yo creo que sí que es vital, desde luego, el de moderación, extremismo, pero no podemos prescindir del otro eje de derechas e izquierdas, en el sentido de progresistas y conservadores, liberales y totalitarios, porque claro, o sea, por ejemplo, cuando hablabas de la gente bueno, de los países o de los grupos ideológicos que comparten el odio a Estados Unidos, pues vale, sí pueden ser extremistas todos, pero engendra muchas confusiones el meter en el mismo saco ideas que parten de la Ilustración, la Revolución Francesa, de ideas que son, por definición, reaccionarias, porque aluden a tradiciones, razas, etnias, o sea, eso por definición es reaccionario.
Claro, entonces, y justamente por eso... Es muy confuso, porque claro, Claro, o sea, claro. nosotros como liberales moderados, pues somos de izquierdas en el sentido de racionalismo, universalismo, o sea, en ese sentido digamos que somos de izquierdas. Eh, entonces, claro, o sea, y si decimos que somos de derecha, pues claro, la derecha pues está claro que se vincula al antiguo régimen, aunque en principio fuera moderados y extremistas, como dices tú, girondinos y tal, pero claro, también se vincula desde el principio derecha, antiguo régimen, izquierda a la demolición del antiguo régimen. Entonces, por ejemplo, Gustavo Bueno también tenía Pero justamente un por eso es insuficiente la clasificación. Claro, pero por ejemplo, Gustavo Bueno decía que al vincularse la derecha al antiguo régimen, una vez que está perdida toda posibilidad de retornar a eso, ya todos son de izquierdas. A mí eso me parece una visión que es bastante clarificadora en muchos sentidos. No sé qué Al opinarás. revés, al revés. Te voy a decir por qué. A ver, tiene razón en el sentido de que tanto derecha como izquierda, que es justo lo que acabamos de lo que llevamos hablando todo el tiempo, ambos nacen tras la Revolución Francesa y ambos son hijos y productos No, de la básicamente Revolución Francesa. que a nadie se le ocurre hoy, perdona por Entonces, interrumpir, que a nadie se le ocurre hoy defender privilegios basados en clases sociales, en etnias, aunque bueno, en España habría mucho que hablar sobre nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, que en ese sentido serían de ultraderecha. A ver, claro, pero a ver, pero un momento, deja terminar esto. Volvamos un poco a Estados Unidos como símbolo. Estados Unidos como símbolo, ¿es progresista o es conservador? No es fácil decirlo. Su nacimiento claramente es progresista. Estados Unidos también fue fundado por masones, los mismos que los jacobinos. Y esclavista, que es lo que es... esto creo que es importante, porque los liberales curiosamente, siempre se olvidan de mencionar el esclavismo cuando cantan loas a los padres fundadores y tal. Siempre, curiosamente, se olvidan del esclavismo. Y eso es algo bastante deshonesto, en mi opinión. Ya te dejo. Solo quería resaltar eso. Lo que pasa es que te voy a decir por qué está bien omitir un poco el esclavismo, porque no creo que sea parte del símbolo. Yo creo que fue un accidente, una cosa que ocurrió y que por algo corrigió después en la... Sí, eran todos, pero no era parte de la esencia. Sí, yo lo sé, pero a su vez eran progresistas en este sentido que estoy usando, de liberales y de, no sé qué le ha pasado frente a la algo le ha ya pasado se perdió completamente. Se te está oyendo mal. A ver, ahí. Ahora. Ok. Creo que es un accidente, aunque sean todos. Creo que no es parte de la esencia. Todos, pero es accidental. Sí, creo que es que no es la esencia, o sea, no creo que nadie pueda decir cuando diseñaron el proyecto ilustrado de Estados Unidos hayan dicho, y además es crucial tener esclavos. Es un proyecto que necesita tener esclavos. Eso no. Y como no es crucial y no es esencial, por eso lo llamo accidental. Claro, pero las 13 colonias... Accidental porque es algo que ya venía desde antes. Quiero decir, más bien era... La constitución de las 13 colonias, pues claro que no era vital la esclavitud. Pero la economía de esas 13 colonias en esa época sí que estaba bastante basada en la esclavitud, ¿no? Quiero decir, o sea, porque ya es después cuando ya ha pasado el tiempo cuando en el norte ya no hay esclavitud, cuando solo va quedando solo en el sur, cuando ya lo que cuenta Tocqueville de que en realidad la esclavitud no es abolida en beneficio de los negros, sino en beneficio de los blancos porque era un desastre económico, porque los esclavistas acababan volviéndose vagos, o sea, no eran ni empresarios ni nada, se dedicaban a estar ahí tumbados mientras los esclavos trabajaban, y mientras el norte se iba desarrollando económicamente, el sur quedaba estancado. Entonces, claro, o sea, también habría que ser un poco más, idealizar un poco menos a Estados Unidos, porque claro, si vas arañando ahí, pues lo del esclavismo ni parece tan accidental. No, pero a ver, pero para un momento, es que hay que... Ya había yo precisamente por eso marcado que es diferente estudiar a Estados Unidos como símbolo, y es un símbolo que sirve y sigue siendo válido como división en política,
Ujú. Y analizarlo en la realidad, pues es que ya lo había dicho, pues justamente que requiere en todo caso, pues varios podcasts Sí, sí, y que nos vamos a perder mucho porque no tiene sentido, porque en la realidad, claro que han sido fascistas y claro que han sido socialdemócratas y han sido esclavistas, imperialistas y lo que tú sí que en además diferentes momentos y habría que ver hemos vuelto otra década vez. por década. Sí, sí, hemos Pero en vuelto el otra vez. símbolo de Estados Unidos, pues no cabe el socialismo, no cabe el fascismo, no cabe el imperialismo y no cabe el esclavismo, aunque hayan ellos traicionado su propio símbolo, Hombre, N cantidad de veces claro, en la pero historia, pero yo lo estoy analizando en este momento única y exclusivamente como símbolo. Estoy viendo la esencia original que está plasmada en la Constitución de Estados Unidos y en los amendments. Me explico, o sea, ya, solamente estoy hablando de eso, claro. es pura teoría, pura Sí, teoría. sí, 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 pero, Que era la misma teoría que movía a los girondinos. Los girondinos ni siquiera estuvieron jamás en Estados Unidos, ni sabían mil detalles, ni sabían qué iba a con pasar en el futuro. una, Se basaban en un símbolo. con una diferencia crucial, una diferencia crucial. La Revolución Francesa prácticamente nada más empezar abolió la esclavitud. La Revolución Americana no. Me parece una diferencia que hay que tener en cuenta. O sea, y claro, tú piensas que cualquiera que te oiga, pues bueno, si es un liberal, pues sí, tendrá que estar de acuerdo contigo. Pero cualquier persona de otra opinión política, pues claro, le chirriará bastante el que digas que la esencia de Estados Unidos, que en el comienzo, en la Constitución, o sea, que el esclavismo, igual que el socialismo y el imperialismo y todo lo demás, no forma parte de Estados Unidos o que no puede formar parte de Estados Unidos, cuando resulta que, o sea, que nació siendo esclavista y durante varias décadas siguió siéndolo. Entonces, claro, tendrás que admitir que chirría bastante decir que el esclavismo no puede encajar con Estados Unidos. Pero sí, puede ser que chirríe, pero sigo insistiendo en que no es esencial al concepto de Estados Unidos, ¿no? Es un accidente que ocurrió, pero no es esencial al concepto. Así es, y ya estuviste más o menos de acuerdo. Creo que Sí, sí, en eso es sí, en decir, eso sí. estamos hasta perdiendo mucho tiempo en esto. Sí, sí. En los atenienses también tenían esclavos y pues no por eso la democracia ateniense es esencialmente esclavista, no es algo que sea esencial, es simplemente que así funcionaba la economía. Sí, pero coincidió Pues, también, igual que con la Revolución Francesa, también en la democracia de Pericles, también surgieron cada vez más grupos que hablaban de abolir la esclavitud. Sin embargo, en Estados Unidos, no. Pero bueno, ya digo, he dicho que no quería centrarlo en Estados Unidos y hemos vuelto a centrarlo en Estados Unidos. Así que, sí, sí. si quieres, simplemente voy a dar unas pinceladas de este tema para volver al tema de esto de la derecha, izquierda, moderados, extremistas. Yo identifico el extremismo mucho con el purismo, con el catarismo, por decirlo de alguna manera. ¿Sabes? Siempre hablan en términos de contaminación, ¿no? Hay ideas de, o sea, como son puristas, pues claro, en cuanto ven a uno de los suyos que tiene una idea que les suena a izquierda si son de derechas, o que les suena a derecha si son de izquierdas, ya hablan como de contaminación, que está también relacionado con el trincherismo, que es el terror a darle la razón al otro en lo que sea. Claro, ahí es donde se parecen todos los extremistas, sean de una posición u otra, en ese purismo y en ese trincherismo. No sé qué opinarás tú. Claro, estoy de acuerdo y justamente no solo estoy de acuerdo, sino creo que eso es más esencial a la hora de actuar políticamente. Es más esencial esa semejanza entre todos los puristas que las diferencias de matices. Por eso precisamente los englobo a todos más o menos en el mismo bando. Y faltaría analizar qué pasa cuando la derecha, cuando los liberales, no los reaccionarios, sino los liberales conservadores, vamos a ponerlo así, los girondinos de hoy, se radicalizan. Es decir, si la derecha consiste en un estado pequeño, en una división federal o más grande en territorios, una división más marcada en territorios pequeños,
en moderación y tal. ¿Qué pasa cuando esos liberales del Estado pequeño y pro-individualistas se radicalizan? Yo creo que esos son exactamente los ANCAPs. Ujú. Y esto da, y para mí son una contradicción viviente, Sí, precisamente porque salen, su origen es la moderación, o sea, un Estado pequeño, un modelo tipo Suiza, tipo así, donde la política incluso casi no pinte, ¿no? Y se acaban volviendo pues totalmente politizados y totalmente radicales y proponen abolir o sea, sí. para ellos tú puedes continuar hasta el final, o sea, a ver, si un estado pequeño es mejor que un estado grande, pues entonces mejor no estado que un estado Sí. pequeño, y ahí es donde hay un salto lógico, ¿no? Claro. Están haciendo una falsa analogía. Y yo lo que creo poder demostrar en un siguiente podcast, para que tampoco nos acabemos todos los temas y además tenemos ya que concluir, en un siguiente podcast el tema ya puede ser directamente ese. Para Sí. mí, yo quiero demostrar, yo tengo la tesis o la hipótesis de que un radical de derecha también se acaba pasando a la izquierda de alguna manera. O sea, también acaba siendo tan parecido, por ejemplo, sobre todo a la izquierda de corte fascista, Uno es por el nihilismo, digamos, ¿no? Un poco es cierto ese o cierto por nihilismo, el, idealismo, así es, purismo, purismo. misticismo, se acaban volviendo místicos, se acaban volviendo paranoicos, igual que Ahí o están las sea, conspiranoias también, sí, que son propias de así los es, extremismos. que son la esencia de los extremismos, o sea, Claro, todo es una claro, conspiración. porque tiene que ver con eh, la arrogancia, tiene que ver con la arrogancia que solo trataremos cuando hablemos así más de, es, cuando hablemos del cristianismo, le dedicaremos un buen tiempo, espero, a señalar otra actitud contradictoria, que es la de estos que pretenden ser grandes defensores de la fe cristiana, pero es que luego son unos soberbios, gente que se pasa el día claro, odiando, juzgando, o sea, todo lo opuesto a lo que se supone que es el mensaje de Cristo. Y con así esto, es. vale, sí, es que creo que donde resulta más crucial esta división entre moderados y extremistas es a la hora de entenderse, a la hora de dialogar, de formar un gobierno, de llegar a acuerdos, porque es lo que decía yo en la introducción. Los moderados, lógicamente, tienden a entenderse más, mientras que los extremistas Claro, tienden a enfrentarse siempre. O sea, los extremistas, claro. entonces, claro, eso es la división más crucial, creo yo. O sea, lo que vuelve más relevante la moderación y el extremismo, que es el poder hacer cosas, el poder entenderse, poder llegar a acuerdos. Así es, o sea, la razón principal por la que la moderación funciona más, bueno, hay muchas razones por las que la moderación Sí, funciona más, pero una de ellas, pues, es precisamente que genera más unidad y más permite que se llegue realmente a acuerdos y a soluciones, claro. porque los radicales siempre se van a mantener en su purismo y si no es totalmente como yo digo, no voy a Claro, acceder, ¿no? sí, sí. Eh, por ejemplo, es que Hillary Clinton es una socialista, que claro que no es una socialista, por supuesto que no. Hillary Clinton es una capitalista con toques socialdemócratas, ¿no? Que pueden gustar o no, Claro. pero, Sí, sí, pero, es la etiqueta. Decir, esto es socialismo, aunque solo tenga un 20% de socialista, pero ya es como si fuera así socialista es. 100%. Como si fuera Fidel Castro, Sí, ¿no? sí, Como si Hillary Clinton fuera Fidel Castro claro, claro, la y típica Obama broma. también. La típica broma con los ANCAPs, que llaman socialista a todo lo que no sea Claro, anarcocapitalismo puro. Pero ya que has claro. mencionado lo que los puristas lo quieren o todo o nada, no hay que olvidar que hay un purismo gradualista. Si, por ejemplo, o sea, quiero decir que hay muchos libertarios que para mí, ya lo he dicho más veces, para mí no quiere decir otra cosa libertario que fundamentalista del liberalismo. Pues claro, esto también el mensaje que se oye mucho, bueno, ya lo dije en un podcast, es el típico mensaje de todo lo que vaya en la dirección de restarle poder al Estado será bienvenido. O sea, entonces el gradualismo de vamos a fijarnos en todas las opciones políticas, como Rothbard, que estaba ahí, se aliaba con la izquierda cuando la izquierda parecía que estaba contra la guerra y por tanto debilitaba el Estado. Y si lo que debilitaba el Estado eran los partidos
federalistas, así como ultraconservadores, pues entonces aliaba con esto. O sea, todo lo que fuera ir contra el Estado, da igual lo demás. Y para mí eso es la definición del fundamentalismo. O sea, al grado de que cuando, o sea, es sabido que en algún momento Hitler admiraba a Lenin, Rothbard admiraba al Che Guevara. Eso es sabido. Y no es casualidad. Mucha gente dice, bueno, pero fue un desliz, ¿no? Se le fue. No, ahí sí, a eso sí no me parece accidental y no me parece un desliz. Me parece que es totalmente coherente con su visión, como dices, de que lo que sea que debilita el Estado, aunque sea el Che Guevara, está bien, ¿no? Aunque sea el Che Guevara. Entonces ahí te das cuenta de cómo se parecen, como no es ni siquiera que los extremos se toquen, sino que no son extremos, ¿no? Al final es la misma estructura mental, vamos a decirlo así, la que mueve al Che Guevara que la que mueve a Rothbard. Por eso de repente se admiran, porque tienen la misma estructura mental, y es la misma estructura mental de Lenin y de Hitler, y por eso también Hitler admiraba a Lenin. Hasta 1930 y algo, todavía Hitler admiraba a Lenin. Hay una nota de periódico muy simpática, creo que del New York Times, de 1900, no recuerdo si 29, 30, por ahí, poco antes de que Hitler llegara al poder, que describe una trifulca que ocurre en un bar entre nazis y comunistas, y el enojo de los comunistas surgió porque Goebbels llegó a ese bar a decirles que ellos que eran lo mismo, pues, que ellos tendrían que estar con el Führer porque eran lo mismo, y que el segundo hombre más admirable después de Hitler era Lenin. Esas son palabras de Goebbels, poco antes de que Hitler llegara al poder, ¿no? O sea, eran admiradores de Lenin, y ¿por qué? Porque no son extremos opuestos, porque son lo mismo. O sea, ahí yo creo que lo que igual se puede hacer también un poco o sea, se puede manipular un poco en plan, es que Rothbard admiraba al Che así en general, o Hitler admiraba a Lenin en general. Quizá era más bien que admiraba ciertas cosas. O sea, tampoco podemos caer en la demonización ahí. Mira, Rothbard que defendía al Che. A ver, igual resaltaba ciertas cosas con las que se identificaba y otras no. Quiero decir que eso también sería un poco la estrategia de los trincheristas, que enseguida que ven algo lo destacan y mira, es socialista, mira. Sí, pero Rothbard es socialista, no. Pero no que sea socio, pero simplemente, como digo, es la misma estructura mental, es gente que se alegra igual de la misma destrucción, ¿no? O sea, ese nihilismo está presente en... Sí, el nihilismo está, pero claro, o sea, un libertario se basa en al principio de no agresión. Por lo tanto, un libertario jamás va a apoyar a un grupo terrorista, por ejemplo. O una revolución armada no la va a apoyar. Te equivocas, ¿eh? O sea, claro que la van a apoyar. Quizás sean incongruentes con lo que están diciendo. Justamente, pues no me vas a decir que el Che Guevara no era un terrorista. Claro, al que estaba apoyando Rothbard. Y no fue un desliz, también apoyaba en México no apoyaba al Che en general. No, ya digo que yo he leído poco sobre eso, más que nada lo que me pasaste tú, pero no creo que apoyara al Che en todas sus dimensiones. Ya digo, o sea, probablemente no. Sería simplemente que simpatizaría con cierta... No sé, la verdad es que no sé exactamente qué es lo que... Justamente con la parte destructiva, está simpatizando con la parte donde el Che está demoliendo el orden, ¿no? Y lo mismo el subcomandante Marcos en México, también tiene un artículo donde le aplaude, ¿no? Que cuando el subcomandante Marcos a lo que se está oponiendo es justamente al orden liberal. Supongo que ahí lo que vería Rothbard era la fragmentación, que se pudiera fragmentar México, y pues bueno, pues como tienen ese ideal de que cuanto más pequeño de territorio los estados mejor, cuanto más se fragmenten mejor, pues supongo que iría por ahí. Pues sí. Y habría que ver si es inherente al liberalismo eso o no. Justamente los jacobinos se decían liberales y eran opuestos a eso, creían en un gobierno central. Uh-huh. No sé, son muchos ejes. Sí. Para mí, como conclusión de esto, que ya nos tenemos que ir, sigo creyendo que el eje, no el único, pero sí el central, si quieres, o sea, claro que la realidad es mucho más compleja que nuestras categorizaciones.
Siempre. Claro que no, al final no todo es necesariamente izquierda y derecha, y dentro de ambos hay grados, y alguien puede amar un aspecto de Estados Unidos y odiar otro, y otro al revés, en fin. Claro. Y creo que hasta Fidel Castro le gusta la Coca-Cola y tal, y bueno, eso Hombre, no lo hace pro yankee. los nazis, tanto los de ahora como los de la época, cuando Hitler, admiraban de Estados Unidos, pues, bueno, lo veían como la prueba de que la raza blanca triunfa y tal, y hay que segregar a los negros, no hay que mezclarse. Bueno, pues claro, ahí... Pero al final un nazi es un anti-yanqui, predomina mucho más Sí, lo sí, anti-yanqui, tan claro, así que claro. estuvieron en guerra contra Estados Unidos. Sí, sí, porque Estados Entonces, Unidos está dominado por judíos y tal y cual. Bueno, de eso ya hablaremos en otros podcasts y, también. y representan la democracia que odian ¿Verdad? y Sí, sí, representa el capitalismo que odian y tal. sí, sí, Entonces, también. como dices, da para muchos podcasts. Entonces, claro que no pretendo que sea una clasificación rígida y absoluta, y creo que al final siempre se va a escapar y siempre va a haber un ejemplo que, a ver, ¿y dónde lo metes? Y pues que no entra bien ni en una ni en otra. Y eso, No, la realidad es mucho más compleja y mucho más gris de lo que nuestras clasificaciones pueden hacer. Pero sí. a veces las clasificaciones sí sirven, ese es el punto. Pues, claro que sirven, y por algo también la mente así funciona. Necesitamos maneras incluso rápidas de catalogar las cosas. O sea, a veces necesitas rápido saber si una cosa es buena o mala y decidir rápido. Y para eso sirven, no tienes el tiempo de analizar. Y si hemos de tomarnos una forma muy rápida y muy Sí, simplista, pero eficaz, de dividir el espectro político en su forma más elemental, para mí es eso. O sea, para mí todos los moderados pueden llegar a entenderse, y todos los moderados, siempre va a ser preferible un moderado que un radical, excepto tal vez en tiempos de una gran crisis, de una gran guerra, algo así, en donde lo que necesitas es cierto radicalismo. Eso es otro tema hay interesante. momentos de excepción, sí. La forma más tradicional de gobernar siempre es en tiempo de paz diluir el poder, y en tiempos de guerra concentrarlo, ¿no? Ese es un principio básico de la política desde el neolítico, o no sé desde cuándo, ¿no? Diluir el poder, o sea, gobernar más parlamentariamente, más colegiadamente, cuando hay paz, cuando no está pasando nada grave, y al revés, ¿no? Claro que el problema es que los demagogos justamente empiezan haciéndote creer que ya estamos en ese tiempo grave, y que los necesitamos a ellos, ¿no? Pero a la vez tienes que permitir esa posibilidad, porque claro que en un tiempo de verdadera crisis sí necesitas una cabeza fuerte que con decisión pues conduzca las cosas, porque si Claro, no te hundes, ¿no? claro, eso sería una diatriba que podríamos tratar en algún podcast también, que es seguridad-libertad. Eso lo iba a tratar el debate que hicimos sobre el liberalismo, al final no lo saqué, pero claro, es importante que en tiempo de paz es muy fácil elegir la libertad antes que la seguridad. En tiempo de guerra Claro. ya, en tiempo de excepción es cuando ya esa diatriba no es tan fácil, no es tan Y fácil. ni siquiera debes dar la opción de pensar, porque en lo que imagínate que hay un debate parlamentario, a ver, ¿qué escogemos, no? Viene el invasor y estás Claro, decidiendo qué escoges, pues no puedes ni siquiera escoger. claro, claro. Y es obvio que tienes que escoger la seguridad en esos casos, porque sin seguridad no hay libertad Claro, es tampoco. O sea, el concepto clásico pierdes de, ambas. claro, el concepto clásico romano de las dictaduras que duraban como máximo 2 años, en momentos de excepción en Exactamente, que es necesario tomar exactamente, decisiones rápidas y, claro, claro. Sí, sí, exactamente. pues yo para concluir, que creo que te voy a dar aún más la razón, porque creo que el eje de moderación-extremismo es incluso bastante más objetivo que el de progresismo, conservadurismo o todo eso, porque claro, al final las izquierdas y derechas, como se entienden normalmente, prescindiendo de este eje de la moderación, pues realmente es tan confuso que yo, como he dicho muchas veces, tú puedes encontrar entre ciertos izquierdistas y ciertos derechistas más acuerdo que entre dos izquierdistas de tendencias muy distintas o dos derechistas de tendencias Claro, muy distintas, claro. claro. Entonces es más Ese es objetiva, exactamente lo que yo digo. claro, al final es más objetiva, más fácil de ver la diferencia entre moderados y extremistas que entre derecha o izquierda o progreso, conservadurismo, porque ya sabemos, ningún progresista no quiere conservar nada y ningún conservador
quiere conservarlo todo, o sea, poniéndonos así. Exactamente. Y yo creo que con eso podemos concluir por hoy. Nos hemos interrumpido bastante y tal, ha sido un poco caótico, pero yo creo que han salido cosas interesantes. Sí, me pareció muy bien, fue un gusto y el siguiente podemos arrancar, si estás de acuerdo, con ese punto. Los ANCAPs son, se acercan o sea, mientras más extremistas se hacen, dejan de ser liberales. Para mí, sí. Entonces creo que ese puede ser buen tema para empezar. Lo que decía yo en la introducción de que, claro, de que asumen una posición contradictoria al ser liberales. Claro, tú identificabas el liberalismo, o sea, el Estado mínimo y tal, identificabas con la moderación. O sea, claro, leyéndolo en esa clave, los libertarios y ANCAPs serían, entre comillas, fanáticos de la moderación. Pero entre comillas. Si identificamos moderación al grado de que claro, dice, pues Estado mínimo no, ningún Estado. El Estado, o sea, hay que desconfiar del Estado, pues directamente hay que acabar con el Estado. Ese sería el tema. Claro. Así que nada, un placer. Un placer conversar igualmente contigo. Gracias por invitarme. La próxima vez ya pues ya parece que tal como proponías, ya lo dedicaremos a poner a caldo a los ANCAPs y libertarios sin más. Ya calzón quitado. Venga, de acuerdo. Así que nada. Pues te mando un abrazo. Lo dicho, un placer. Gracias. Y ya continuamos la próxima vez donde lo hemos dejado. Venga. Hasta luego.